Como les decía, vamos ahora a examinar por qué ocurrió el cisma del 1054. ¿Por qué hasta el día de hoy Roma y Constantinopla se separaron? Ese es el tercer tema de esta reunión, de esta presentación. Vamos a recordar algunas rivalidades pasadas. Ya en el siglo V, el patriarca se separó del Papa. Quería que Constantinopla fuera la sede más importante, a las buenas o a las malas. En el concilio segundo de Constantinopla, Justiniano impuso una serie de condenas a teólogos de antioquenos, buscando apoyo a los enemigos de Calcedonia. O sea que se ve una desunión. De un lado está el Papa que apoya a Calcedonia y otros obispos, y ahora el Justiniano como medio criticando, porque está condenando a teólogos que apoyaron Constantinopla. El Papa Gregorio Magno, que hemos estudiado en este curso, le tuvo que decir al patriarca de Constantinopla: tú no eres ningún patriarca ecuménico, no te dejes ese título, quítate ese título. Y él se puso siervo de los siervos de Dios. Martín V, el Papa, rechazó que hubiera una sola voluntad en Cristo, como quería el emperador. Lo martirizaron. El tercer concilio de Constantinopla condenó la herejía monoteleta que tanta gente de Constantinopla promovió. Si ahora vamos al siglo VIII, Constantinopla tuvo emperadores que rompían imágenes, eran iconoclastas, eran herejes. Tuvo esos emperadores. Y luego va a complicar todavía más las cosas la relación de los francos con el papado. Bizancio ve con mucha preocupación, y esto ya lo estudiamos, que Carlomagno apoyara tanto al Papa. Los francos se involucran en Italia desde Pipino el Breve, y en Nicea se condena a los iconoclastas. Y Carlomagno dijo: yo no acepto Nicea II, el concilio, porque le tradujeron mal las actas del concilio. Los bizantinos no aceptan que Carlomagno sea emperador. Va a tomar un tiempo. Dicen: un bárbaro a que le froten aceite en las manos sigue siendo bárbaro. Ellos no aceptaban a Carlomagno. Y así había una tensión, porque los bizantinos veían al Papa muy controlado por los emperadores alemanes. A mayor fuerza del papado se vuelve apetecible. Miren estas intrigas que son anteriores también. El patriarca de Constantinopla lo obligaron a renunciar y ponen a Focio, pero el Papa no acepta que Focio sea patriarca y manda a unos delegados, y Focio, que era muy hábil, se los gana y los soborna, y el Papa tiene que afirmarse rechazando lo que había hecho Focio. Focio acabó el pretendido dominio del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, lo condenó, atacó ese pretendido dominio y sus intromisiones en los asuntos internos de la Iglesia de Oriente. Es decir, ya había una tensión en el siglo IX. Focio está diciendo: no me gusta que el Papa se meta tanto en los asuntos de Oriente. Y ellos han añadido el filioque al credo. En esto tenía razón. En España y otras partes de Europa hubo cristianos que dudaban de la divinidad de Cristo. Y entonces los españoles y otras iglesias añadieron al credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero en Éfeso se dijo:
no se añadan más artículos al credo. Y los orientales le daban mucha importancia al Padre. Todo procede del Padre. Tienen razón, todo procede del Padre. Pero eso va a ser motivo de división. El cuarto concilio de Constantinopla, en el 869 al 870, es el que va a poner fin al cisma de Focio. Pero ya ven, en el siglo IX había una gran división. Y este tema del Espíritu Santo, en el fondo, se va a arreglar a nivel de las élites, a nivel de la alta jerarquía. Por ejemplo, en el segundo concilio de Lyon se van a dar pasos, y más todavía en el concilio de Basel, Ferrara, Florencia, de los 1300, perdón, de los 1400, en tiempos de Eugenio, el Papa Eugenio IV. Va a dar pasos, van a dar pasos, pero esos son las élites. El pueblo de Constantinopla y el clero de Constantinopla nunca aceptó el filioque, por más que se lo explicaran. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué había tanta animadversión entre Oriente y Occidente? Fíjense, así veían los bizantinos a los latinos, a los que tenían base en Roma. Los latinos chorrean barbarie. ¿Por qué decían eso? Porque los grandes teólogos eran griegos, habían sido griegos. Los ocho primeros concilios fueron todos en Oriente. Nicea, primero Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla segundo, Constantinopla tercero, Nicea segundo, Constantinopla cuarto. Los ocho primeros concilios, todos fueron en Oriente. Los grandes teólogos, todos eran orientales. ¿Qué decían los bizantinos? La gente de Occidente son bárbaros, son ignorantes, ¿no? Como dicen aquí, la gente de tal pueblo, eso es Monte y Culebra, ¿no? Había un desprecio por toda esa gente. Roma no sirve, a Roma la han saqueado varias veces. Los obispos que tenían ejército, esos no son verdaderos pastores, esos son guerreros disfrazados de obispos. Y ellos veían como algo muy importante que el sacerdote estuviera casado y tuviera familia. Esa gente muchos no se casan, lo veían como algo malo y se afeitan la barba. Ellos no les gustaba eso, que los latinos se afeitaran la barba. ¿Cómo veían los latinos a los bizantinos? Dice, esa gente son cobardes, afeminados, traidores, presas de la perfidia bizantina. Solo se ocupan de sus cabellos, dice. Solamente los monjes son no casados, y archimandritas y personal eclesiástico estaban involucrados en intriga de la corte. Esto es verdad. Así, había muchos dignatarios bizantinos que eran o intrigaban en la corte. Pero hay varios asuntos políticos que todavía van a enredar más las cosas. Fíjate, los bizantinos vieron muy mal que el Papa León IX convocara sínodos en el sur de Italia y nombrara obispos en tierras que habían pertenecido a Constantinopla. Ellos se sentían invadidos, ellos no aceptaban eso. ¿Cuál es el motivo ya de la ruptura en el siglo XI? Los griegos le decían a los latinos, ustedes han añadido el filioque y del hijo al credo. Ustedes ahora dicen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Voy a hacer un paréntesis. Eso se puede entender bien. Mira, eso se puede entender porque procede del Hijo, porque el Padre le concede al Hijo expirar el Espíritu junto con él. Padre e Hijo juntos nos dan el Espíritu. Eso es muy lindo. La Trinidad es el Espíritu, proviene del Padre y del Hijo. Del Padre y nos enseña a ser hijos. Del Hijo y nos enseña a obedecer al Padre y a tener hermanos, ¿no? Los griegos tenían una conexión colegial del episcopado. Los latinos eran muy centralistas. Los obispos de Bizancio se reunían, eran más sinodales.
los obispos de Occidente eran más verticales. El Papa el Papa León IX mandó a un hombre que, si estuviéramos en Cuba, diría, era un come candela, este señor, el cardenal Humberto de Munier y Federico de Lorena, que era más moderado. El emperador quería una alianza con el Sacro Imperio Germánico, presidido por Enrique III, y luchar contra los normandos, pero el Papa no quería eso. Y Miguel Celurario había mandado ya a cerrar las iglesias latinas en Constantinopla, había pisoteado hostias consagradas, porque ellos decían, los latinos celebran con pan sin levadura. Ellos criticaban eso. Yo creo que es una costumbre bonita que la mantenemos hasta el día de hoy. Nuestra hostia es sin levadura, porque la levadura es Cristo. Como los judíos que no celebraron Pascua con levadura de Egipto por no tener levadura de esclavitud, ¿no? Entonces, nosotros mantenemos esa costumbre. León IX dice el Papa, esa iglesia de Oriente separada de Roma no es otra cosa que un conciliábulo de herejes, un conventículo de cismáticos, una sinagoga de Satán. No son palabras para fomentar la unión, ciertamente. Y ya León IX había fallecido cuando Humberto da Silva Cándida excomulga a Miguel Celurario. Eso van a ser los territorios que cómo se van a separar, lo que Roma domina y la Constantinopla domina. Lo que pasa es que más tarde toda Rusia va a ser ortodoxa hasta el día de hoy. Por ejemplo, Putin en lo que hace tiene un gran apoyo de la Iglesia Ortodoxa, lamentablemente, incluyendo el patriarca. El cardenal Humberto de Silva Cándida, enviado por el Papa León IX, había acusado a los griegos, ustedes han quitado el filioque del credo. Estaba equivocado. Fueron los latinos los que lo metieron. Los griegos no quitaron nada. En eso tenían razón. Los legados papales negaron a Miguel Celurario el título de patriarca ecuménico. Eso ya lo había hecho Gregorio el Grande. Pusieron en duda su legitimidad al ser elevado al patriarcado. Y entonces, ¿qué hizo el patriarca? No recibo a los legados. Y Humberto publica diálogo entre un romano y un constantinopolitano, en el que se burlaba de las costumbres griegas. Y excomulga al patriarca Celulario mediante una bula que dramáticamente la deposita en el altar mayor de la iglesia de Santa Sofía, el lugar más sagrado de los griegos. Ahí la dejó. La excomunión coordenaba al patriarca Miguel Celulario por ocupar indignamente su sede patriarcal, difundir doctrinas heréticas y lo entregaba al poder de Satanás. Dramáticamente, los enviados romanos sacuden el polvo de sus sandalias. Y Miguel Celulario, por su parte, convoca un sínodo y condena a los heraldos romanos, a los enviados romanos. La bula del Papa fue quemada el mismo año. El patriarca de Constantinopla es el auténtico representante de la ortodoxia. La gestión de Pedro III, patriarca de Antioquía, los latinos han sido abusivos, decía él. El Papa León IX estaba ya muerto. Vamos a calmarnos. Pero miren, esto ocurre en el 1054 y usted sabe algo que empeoró todo, lo vamos a ver más adelante. En el año 1202 al 1204, el Papa Inocencio III organizó una cruzada. ¿Y qué hicieron los cruzados? Conquistar Constantinopla.
porque los venecianos querían vender sus productos en Constantinopla y católicos matando ortodoxos. Ellos nunca olvidarían eso. Ellos nunca olvidarían eso. Solamente Constantinopla se va a volver hacia Roma cuando los musulmanes la amenacen, pero ya va a ser muy tarde. Eventualmente Constantinopla va a caer en manos musulmanas. Y eso fue muy triste, porque ellos siempre recordaban cómo los latinos saquearon Constantinopla e impusieron un patriarca latino. Los intentos futuros serán rechazados por el pueblo. Por ejemplo, el Segundo Concilio de León, 1274, y el Concilio de Basel, Ferrara, Florencia, Roma, en tiempos de Eugenio IV, también no será admitido por el pueblo. Los griegos creían representar la herencia cultural viva de Grecia. Constantinopla nunca había sido invadida, en cambio Roma había sido invadida y saqueada varias veces. Solo el terror de los musulmanes y su creciente poder empujarán el liderazgo de Constantinopla a buscar la unión con el Papa. En verdad se puede afirmar que ni el clero ni el pueblo ortodoxo aceptaron los intentos de unidad que firmaron sus líderes en el primer concilio de León y en el concilio de Basel, Ferrara, Florencia del siglo XV. En mayo del 1453, Constantinopla cayó en poder musulmán. Y así es que van a quedar las iglesias. Tú tienes los católicos romanos en Europa y los ortodoxos. Eventualmente Rusia entera va a ser ortodoxa. Aquí podemos leer la carta del arzobispo Nicetas del siglo XII. Nosotros le reconocemos a Roma un lugar más honorífico entre los 5 patriarcados, como usando una fórmula latina, es un primus inter pares, es el primero entre iguales. Roma está usurpando una monarquía que no corresponde, decreta sin consultarnos, no debe gobernar nuestras iglesias a su antojo, no somos esclavos, somos hijos. Yo creo que tenía un punto de razón él. La excomunión duró hasta el pontificado de Paulo VI. Yo recuerdo cuando más joven el Papa abrazó al patriarca Atenágoras en Jerusalén, lo encontró en Jerusalén, y ambos suscribieron un documento lamentando esa división. Eso ocurrió en vida de algunos de los que estamos aquí, 1965. Yo tenía 20 años cuando pasó esto. Pablo VI abrazando al patriarca Atenágoras. A raíz de su viaje a Jerusalén, en enero del 65, los preguntaron a Atenágoras, ¿a qué usted va a Jerusalén? Dice, debo saludar a mi amigo y hermano el Papa. Hace mucho que no nos hablamos. ¿Vale? Desde el siglo XI. En morado usted ve lo que es la ortodoxia hoy en día. En morado. O sea, estamos estudiando algo que nos afecta todavía hoy en día, que ocurre esa división por mala comprensión. Y aquí vemos a Francisco abrazando al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, cuando le dieron un doctorado honoris causa. Estamos concluyendo el tercero de los temas de hoy. Vimos el siglo oscuro de la Iglesia, que inicia ya con la decadencia de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno. Luego hemos visto cómo en el siglo X, hacia la mitad, Otón el Grande rescata a la Iglesia, pero más adelante él va a nombrar papas y obispos, y eso es peligroso. Y ahora hemos visto por qué Constantinopla y Roma se han separado en el siglo XI, concretamente en el año 1054. Por su atención, muchas gracias.